Un corazón desgajado de su cuerpo original va en camino a Filadelfia, en helicóptero, en avión y en ambulancia. Va metido en una bolsa plástica de solución salina dentro de una hielera de picnic. Órgano humano para trasplante. Es un fruto cosechado en el punto perfecto de su madurez, pero desde el momento en que lo arrancan de su pecho original, queda marcado por la mordedura finísima y delicada de la muerte. Algunas células de ese órgano inmaculado ya empiezan a sucumbir a la necrosis. Toda muerte es paulatina y ninguna muerte es total. Morir es un proceso infinito. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo el sociólogo Joaquín Fermandois. En 2020 vi un documental en Netflix que cambiaría mi vida por siempre, sin exagerar. Se llama Dick Johnson is Dead, que se traduce por Dick Johnson está muerto. Película testimonial en que la directora Kirsten Johnson reflexiona sobre la vida, la muerte y el amor tras conocer el diagnóstico de demencia senil que afecta a su padre, el psiquiatra Dick Johnson. Lejos de realizar un melodrama, Kirsten opta por ensalzar la vida de su padre, e incluso jugar con esta suerte de sentencia de muerte que lo aqueja. A lo largo de la película se intercalan recuerdos, conversaciones personalísimas entre padre e hija, escenas de su vida cotidiana e hilarantes escenas cargadas de simbolismo religioso donde Kirsten enfrenta a su padre con sus propios deseos, como poseer pies bien desarrollados en lugar de sus pies malformados que siempre le han avergonzado, o un último baile con su esposa muerta. Curiosamente, los momentos más cómicos de la película ocurren cuando directora y protagonista nos engañan mostrándonos supuestas muertes de Dick, accidente de tránsito, ataques al corazón en medio de un paseo matutino, ser aplastado por un aire acondicionado en caída libre. Esto ocurre al menos unas 4 veces en toda la película, en todas las cuales yo salté de mi asiento. También me emocioné con el funeral falso que Kirsten organiza para darle a su padre la posibilidad de despedirse de sus amigues y también de resucitar, al permitirle levantarse desde su féretro. Desde pequeño me ha fascinado y aterrado la idea de que vamos a morir. En ocasiones lo pienso con tranquilidad, en otras, y si se me permite la redundancia, muero de angustia. En mi infancia, por ejemplo, el catolicismo no ayudaba para nada a la tranquilidad. La posibilidad de ir al infierno me mantenía en vela noches enteras. Recuerdo luego, a mis 18 años, siendo un ateo primerizo, en un concierto de la cantante irlandesa Björk, haber reflexionado en que desde que había abandonado la creencia, también había abandonado el temor a morir. Ahora morir era algo banal, simple, las cosas, la vida, simplemente acababan. Esta paz me duró hasta que experimenté la muerte de alguien cercano, y los temores, incertidumbres y fascinaciones volvieron. Como dice Johnson en su película, amar a alguien demanda enfrentar el temor de perder al otro. Esta experiencia de vida y la película de Johnson me llevaron a buscar en los libros alguna ayuda para superar mis angustias, no buscando respuestas, sino que las preguntas y reflexiones que me podrían ayudar con ellas. Me propuse, ciertamente, evitar todo libro estrictamente religioso y de autoayuda. Entiendo que para muchas personas este tipo de literatura puede ser la que le traiga tranquilidad. Cada ser humano puede tener su propio camino para hacerse preguntas e intentar responderlas. Pero yo ya había transitado aquellos y quería algo de literatura laica. Así es como llegué a los libros de la escritora norteamericana Joan Didion, El año del pensamiento mágico, donde reflexiona sobre la muerte de su compañero de vida y marido John Donne, y Noches azules, donde hace lo propio, pero esta vez tras la muerte de su hija, ocurrida solo meses después del fallecimiento del primero. Respecto de la muerte del padre, la escritora nigeriana afincada en Estados Unidos, Chimamanda Ngozi Adichie, ha escrito en 2021 sobre el duelo, tras la muerte de su padre, ocurrió en plena pandemia del COVID. Sobre esos dolores que nos dejan sin palabras, ella afirma: el duelo es una educación cruel. Aprendes cuán poco gentil puede ser el luto. Aprendes cuánto del duelo sobre el lenguaje,
el fracaso del lenguaje y la búsqueda del lenguaje. Paul Auster también trabaja el duelo por el padre en La invención de la soledad. En este libro, él se enfrenta a la memoria de su esquivo progenitor al relatarnos su encuentro con los objetos de este, su casa vacía y los trámites tras su muerte. El autor norteamericano titula las partes de este libro como Retrato de un hombre invisible y El libro de la memoria. Monólogo del poeta con su muerte. Y bien, eso era todo. Aquí tiene la vida, mires en ella como en un espejo, empáñela con su último suspiro. Este es usted de niño entre otros niños de su edad. ¿Se reconocería a simple vista? Le han pegado en la cara, llora a lágrima viva, le han pegado en la cara. Allí está varios años después, con su abuelo, frente al primer cadáver de su vida. Llora al viejo, parece que lo llora, pero es más bien el miedo a lo desconocido. El vuelo de una mosca lo distrae. Personalmente, me gusta mucho el poema de Enrique Lihn, Monólogo del poeta con la muerte, del cual acabamos de escuchar un fragmento, y me parece imperdible el poema de la novel polaca Wisława Szymborska, Las cartas de los difuntos, o el fragmento para dominar el silencio de Alejandra Pizarnik, que dice así: No muda la muerte, escucho el canto de los enlutados sellar las hendiduras del silencio, escucho tu dulcísimo llanto florecer mi silencio gris. En esta búsqueda, dos novelas escritas por un chileno radicado en Estados Unidos llamaron mi atención. Muriendo por la dulce patria mía, un trabajo de ficción, pero también de narración histórica donde se cuenta la historia del campeón chileno, el boxeador Arturo Godoy, y Muertes Imaginarias, un juego de ficción para narrar 14 obituarios o necrologías de personajes inventados, pero de alguna manera conectados a Chile. El autor es Roberto Castillo, profesor de español y literatura comparada en Haverford College, Pensilvania. Con él me comuniqué telemáticamente para conversar sobre la muerte y también sobre su nueva novela sobre trasplantes al corazón en Chile, La novela del corazón, editada por Laurel. Comienzo preguntándole de qué va esta nueva novela. Sí, la novela del corazón, uno de los desafíos que tiene es que realmente no hay solamente una línea narrativa, digamos, sino que se trata básicamente de, si hay una trama, digamos, que una a todo, es hay un personaje que no se sabe muy bien si está loca o no, que busca de alguna manera vengar la muerte de un hermano que murió en el quirófano de Christian Barnard, que fue el pionero de los trasplantes del corazón en el mundo. Entonces esa es una de las tramas que unifica el libro. Ella busca vengar esa muerte y busca a Barnard. Lo busca y no está claro, y el lector ahí, la lectora podrá decidir si ella realmente es la que causa la muerte de Barnard o no. Entonces hay esa especie de venganza. También está la búsqueda y la pérdida y el misterio de ciertos corazones que circulan. El corazón de Diego Portales, el corazón de Pinochet. ¿Qué pasa con el corazón de Pinochet? Y eso se basa en la idea de que Pinochet era muy católico y que la idea de la cremación es algo que para alguien que es muy, muy católico resulta sorprendente, ¿no? Entonces la idea es que Pinochet nunca fue cremado, sino que fue sepultado, y que fue sepultado sin su corazón, y que su corazón es como una especie de fetiche que persigue no solamente la gente que está contra Pinochet, digamos, contra Pinochet, sino que es un fetiche que también quieren preservar los antiguos represores, ¿no? Que lo quieren preservar como una parte, como una reliquia importante de la historia de Chile. Así que esa es una de las líneas narrativas, que es la que se resuelve al final, ¿no? Perfecto. ¿Y dónde sale esta idea? ¿Alguna experiencia personal? ¿O algún paso por el quirófano que te marcó? No, yo tuve hay un capítulo en que sale algo que es casi autobiográfico, ¿no? Que lo único que tuvo una pequeña operación de hernia a los 9 años, pero que en un hospital público de la época, esto es finales de los años 60,
me dio la oportunidad de ver cómo funcionaba eso, cómo funcionaba un hospital chileno, con, su, con el horror y también con las cosas buenas que pasan en esos hospitales. Así que hay un capítulo en que sale esa parte, ¿no? Sí. Como una especie de testimonio acerca de lo que es la muerte en esos lugares también, en un hospital de niños, ¿no? Así que, claro. Y aparte de eso, lo otro fue que realmente yo llamé un día por teléfono a un hospital aquí, y me dijeron, o sea, yo pregunté, ¿puedo ir a ver un trasplante de corazón? Porque estoy escribiendo un libro sobre trasplante. Muy temprano, o sea, yo no tenía nada, que tenía como 2 páginas. Y me dijeron que sí, y fui a ver el trasplante. ¿Eso es estuve real? ahí testigo. Eso, la primera parte está basada, eso es, Sí. bueno, digamos, es real en el sentido de que yo vi el trasplante, o sea, pasé por todo y estuve las 6-7 horas ahí parado encima del paciente. Lo vi llegar ceniciento, casi muerto, y lo vi salir rosadito, rozagante y con posibilidad de seguir viviendo. Y era alguien que ni siquiera podía hablar, ni siquiera podía decir Antes. su nombre. Así que cuando claro, antes de que estaba tan mal, o sea, no iba a durar más de un par de días cuando le hicieron el trasplante. Llegó al corazón justo a tiempo. Y esa parte, digamos, está basada en experiencias reales. Además, en este libro te enfocas en contar la historia de los trasplantes en Chile. Tienes un personaje, el Dr. K, directamente basado en el Dr. Kaplan, el médico cirujano que realizó el primer trasplante de corazón en el país en 1968. Para ti, me imagino, esta historia no es simple, ni tampoco inocente. Esconde ambiciones, proyectos nacionales, azares y riesgos. ¿No? Una reinterpretación, una especie de evaluación, reevaluación de qué fue eso, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Porque si uno lo piensa, en realidad estos experimentos humanos, que eso era lo que era, en esa época final de los 60, estaban hechos no con el propósito no era solamente curar a estos individuos, ¿no? Hacerlos vivir un poquito de tiempo más, sino que desarrollar una idea acerca de nosotros mismos. O sea, era parte de un proyecto modernizante acerca de Chile. Y en ese sentido se pueden ver como experimentos humanos, experimentos en sujetos que no estaban realmente al tanto de lo que se estaba haciendo con ellos, ¿no? Siempre me gusta reiterar el hecho de que, por ejemplo, la droga, el fármaco que ha hecho posible que se sigan haciendo trasplantes, la ciclosporina, es algo que solamente se descubrió como alrededor del año 80 y se empezó a usar clínicamente el año 83. O sea, que el año 68, cuando estábamos haciendo esto en Sudáfrica, en países como Sudáfrica, en Chile, en Argentina, no existía la tecnología como para poder decir, sí, ¿sabe qué? Esto lo estamos haciendo a plena conciencia de lo que va a pasar, ¿no? Entonces la procuración de órganos, el concepto de muerte, por ejemplo, todo eso tuvo que ser cambiado en función de que la ciencia chilena o el proyecto modernizador del Estado de Chile estaba detrás de estos experimentos. Entonces a mí me interesó mucho esa idea y quise desarrollarla creativamente. Entonces está la historia de los trasplantes de corazón ahí y de cómo se procuró por lo menos uno de esos corazones. Eso está basado en una crónica periodística de Fernando Reyes Mata en un semanario de los que existía en esa época. No me acuerdo si era Vea o 7 Días, uno de esos semanarios antiguos donde venían reportajes muy, muy interesantes y con buena pluma. Entonces esa es la parte de Pedro Luna, que por una parte está basada en este caso real del joven al que simplemente le usan el corazón, sin que esté claro que hubo consentimiento o no de los padres. Y por una parte eso, y por otra parte no me quise alejar de la literatura, y ese capítulo está narrado a través de
de la influencia Ya. de Juan Rulfo. Porque es un entorno rural, es un entorno donde un padre y un hijo están entreverados en salvarle la vida a uno. Entonces me acordé mucho del cuento No oyes ladrar los perros, que este padre que está transportando al hijo que está básicamente muerto. Entonces está Rulfo, pero está también el caso real. Y eso para mí es digamos, parte de lo que me interesa hacer, ver cómo la literatura puede ayudarnos a ver ciertas cosas que una escritura más ceñida a lo, así entre paréntesis, real, lo puede hacer, ¿no? Que realmente la imaginación literaria te puede ayudar a entender la realidad Sí, sí, de una manera mucho más profunda. claro. Y también más Me recuerda un trascendente, poco más lo que trascendente. decías de los primeros trasplantes de corazón, esta cosa medio, entiendo, medio como entre secreta, como casi legal, o que había que como que cambiar el concepto de lo que era legal. Me recuerda como los primeros lanzamientos de animales y seres humanos al espacio, como el primer viaje de Yuri Gagarin, que fue así Absolutamente. literalmente un tiro al aire. Sí, claro. Sí, claro, no, claro que sí. Y así también era en Estados Unidos, ¿no? O sea, después ellos glorificaron todo eso con películas como The Right Stuff, por ejemplo, ¿sabes? Pero no, eran básicamente gente que le decían, ¿usted Claro. va al sacrificio o no va al sacrificio? Sí, vamos al sacrificio. Entonces hay cosas, y también me alegra mucho que hagas el paralelo, porque uno de los personajes que a mí más me gustó escribir de esta novela es el perro Frankenstein. El perro, este perrazo negro que lo lacean en una plaza de Valparaíso y lo usan para experimentar, para practicar. Así como los cadáveres se usan bien los animales para todos estos experimentos. Y me interesaba resaltar sobre todo la belleza y al mismo tiempo la vulnerabilidad y la nobleza de estos animales que son sometidos a todo tipo de tortura realmente, ¿no? Y de experimentos en bien de la humanidad. Así que por eso me encargo después que Frankenstein resucita al final. ¿Y el perro se llamaba Frankenstein originalmente? No, Es parte de la ficción. Es parte de la ficción porque me pareció que había que hacer ese paralelo también con la literatura. Y como uno, digamos, yo reconozco soy un nerd de la literatura, a eso me dedico. Entonces, claro, ese experimento es Frankenstein. Claro. Así que, sí. Qué interesante. Yo soy de los escépticos, mucha gente me ha retado, pero soy de los escépticos que tengo que no soy donante por temor a que me den por muerto, antes de estar muerto. Bueno, claro, yo pienso que eso es parte del asunto también, es cuestionar, digamos, la idea es que es una invitación también a cuestionar esta actitud tan pasiva de la gente frente a cosas como esas, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que en Chile sea un default, que tú eres donante a menos que digas que no, es una cosa tremenda, porque, mira, imagínate, habiendo tal desigualdad en Chile, tal desigualdad económica, social y todo eso, ¿quién puede garantizar que en un caso u otro más no tenga que ver el estatus social, el estatus económico de un donante, de un paciente, para decidir qué hay que hacer en ciertos momentos, ¿no? Exacto. Entonces, es parte también de esa invitación. Yo no soy donante, porque después de haber investigado y visto todo esto, realmente me pregunto, ¿no? Me pregunto qué está pasando y cuál es la situación real. O sea, tampoco quiero ser demasiado paranoico, me cargan las conspiranoias, pero sí hay que reconocer cierta realidad. El mundo médico es un mundo opaco. No, es oscuro, eso en el sentido de una caja negra. Claro, exactamente, ¿no? Y esa caja negra está digamos, se posibilita por el hecho de que hay muy poca educación en general. El nivel de educación acerca de la salud es lamentable, ¿no? La gente no sabe para qué sirven los órganos. O sea, junto que la gente dice no hay educación cívica ahora, tampoco hay educación fisiológica, digamos, básica. Acerca de remedios, de medicina. Claro, no sé. exacto, sí. Entonces, y eso es caldo de cultivo
para el fake medicine, ¿no? Sí, Todo lo que ha pasado con la pandemia. Entonces, así que bueno, en fin. exactamente. De repente la novela me parece a mí que le eché con la olla, así como digamos. Está todo ahí, pero bueno, así es lo que había que hacer, Sí. en mi opinión. Te van a censurar del colegio médico. Bueno, O de la Sociedad de Trasplantes de Chile. sí, de hecho el lanzamiento fue una de las hijas del Dr. Kaplan, Ya. que aparece como personaje, digamos, Ya. ficcionalizado como el Dr. K. Pero no, ellos fueron realmente, al contrario de la familia de Arturo Godoy, Ya. fueron muy, muy receptivos y muy respetuosos. Hay una cita de tu novela donde describe el traslado de un corazón recién extraído, una operación que debe salir perfecta, pero a la vez en constante lucha contra la muerte, contra la necrosis particularmente que comienza a sufrir el corazón extirpado. Dices, la muerte es un proceso infinito. Esto me resuena un montón con algo que dice la escritora Joan Didion en El año del pensamiento mágico. En este libro, donde ella reflexiona sobre la muerte de su marido, comenta cómo el impulso de hablar con él no se acaba con su muerte, sino que lo que se acaba es toda posibilidad de respuesta. Y de ahí su idea de que el dolor es una reacción pasiva ante la muerte de alguien, pero el duelo requiere atención, es activo, porque es el acto de lidiar Sí, con claro, el dolor. Sí, lo que dice ella acerca del duelo es tan cierto, me resuena tanto, y he pensado mucho que esa popularización de la teoría de las etapas del duelo, lo único que ha hecho es borronear una realidad de qué es lo que realmente pasa con el duelo, que no solamente es infinito y es constante, sino que es muy personal. Antes de esta novela, incursionaste en un género particular, el del obituario en Muertes Imaginarias. En este libro narras la vida y muerte de 14 personajes ficticios, de alguna manera conectados y conectadas con Chile. Cuéntame, ¿qué viste en este género? ¿Por qué el obituario? Como te decía antes, porque la forma del obituario, porque la tradición del obituario que yo estaba leyendo, la anglosajona, contiene esta riqueza de contenidos, formas y todo eso. Y además que pasó una cosa bien interesante, no sé, yo diría en los últimos 30 años, es que los obituarios, por ejemplo, en lugares como el New York Times, se democratizaron. Entonces, así como democratizaron las páginas sociales, donde empezaron a aparecer no solamente los casamientos de los Rockefeller y esa gente así, sino que empezaron de repente a elegir, qué sé yo, tal y tal persona de Long Island se está casando, entonces, y el papá es mecánico y la mamá es no sé qué. Entonces se democratizó, y también se democratizó el obituario del New York Times. O sea, siempre sigue habiendo gente bien conocida, pero no está hecha... no está hecho el obituario solamente de esas personas. Hay gente, hay gente que es menos conocida que otras. No son solamente celebrities. El inicio de ese libro es que yo estaba pasando por un periodo bien difícil en torno a la creación. Estaba haciendo mucha traducción, me dediqué a la traducción, me dediqué más a la cosa académica, y estaba como en un periodo seco de creación. Entonces lo que empecé a hacer es agarrar obituarios de verdad, del New York Times, del Economist, generalmente del mundo angloparlante, y lo empecé a traducir, así como un ejercicio de escritura, como si estuviera haciendo mi propio taller. Un poco de terapia también, terapia creativa. Y porque encontré que los obituarios tienen esta cualidad, ¿no? de una vida completa. Ahí está todo, ¿no? Y además existe en inglés, en el mundo angloparlante, una tradición muy rica en el género. Un obituario es distinto de la nota necrológica que se usa en los países de habla hispana. Es muy especial porque permite mucha variedad de estilo, mucha variedad de contenido también, incluso de forma, ¿no? Entonces me pareció interesante como ejercicio empezar a traducir eso, y lo empecé a traducir, y de repente empecé como a cambiar cositas aquí y allá, y esos obituarios se chilenizaron completamente, y esos personajes entonces que
que nunca existieron en realidad, tienen sin embargo ese sabor de lo real, porque están traducidos de casos que son reales. Me llama la atención eso que dices del obituario anglosajón, que tiene como una cosa menos como quizás sensiblera que el obituario católico, sí. No sé, los funerales católicos. Recuerdo que hace un par de años se murió un abuelo mío que es luterano, y me parecía que el funeral era mucho más de hablar de lo que él había hecho en la vida, sí. Realmente como un capítulo de muerte imaginaria, sí. Como un resumen de sí. Su vida, más que los funerales católicos que va alguien y habla de lo que sintió por él, es como mucho más sensiblero. Sí. En este caso es como un reconocimiento a lo que se hizo, claro, en vida. Sí, y yo siempre fui gran lector de obituarios, incluso, ya. O sea, hay una, como toda mi educación acá en Estados Unidos, estuve 2 años en Chile en la universidad, después me vine para acá. Entonces uno recibe estas revistas donde traen los resúmenes de lo que está haciendo sus compañeros de promoción o otra gente. Entonces de repente hay una parte de esta revista de exalumnos donde aparecen los obituarios. Entonces es una compulsión casi como perversa, ¿no? Ir a ver quién se murió, qué hicieron. Entonces aparece esta cosa, y justamente lo que tú dices, hay una tendencia a desentimentalizar la muerte, de ponerla de una manera mucho más sobria y menos sensiblera. Entonces esa parte me trajo mucho, ¿no? Con luces y sombras la gente aparece en estos obituarios. No en todos, pero es muy frecuente encontrar obituarios que uno podría decir, este es un obituario hecho por un enemigo, ¿cachai? Se ha hecho por alguien que... otro no tanto. Así que, pero sí. Por eso me llamó la atención. Hay de todo. Sí. Además que, como dije antes, también están condensados, una especie de ejercicio narrativo muy útil. Me llamó mucho la atención que incluyeras un obituario sobre un supuesto ex agente de la DINA, un torturador, un criminal condenado. ¿Cuál fue la idea de incluirla? Porque reconozco que yo a veces lo leía con un poco de morbo. Claro, ese capítulo de la gente ladina, del nariz de bolita, que además es un apodo real, ¿no? de un criminal chileno, ¿no? Ese capítulo estuvo inspirado en el obituario de uno de estos asesinos de la mafia, un hitman de la mafia. Y me llamó mucho la atención la forma en que ese mafioso hablaba de una especie de honor, del concepto del honor dentro de la mafia. O sea, el tipo era conocido por haber ejecutado crímenes horrendos. Sin embargo, tenía todo este concepto del honor, y eso, al chilenizarlo, dije, ¿quién puede ser, digamos? Y fue una movida bastante natural haber cambiado, haber trasladado y traducido todo ese mundo al mundo de lo que yo conocía del trabajo de la DINA en Chile, y además me interesó mucho juxtaponerlo con el obituario de esta escritora desconocida, una señora ya mayor, que había sido la que había escrito acerca de un libro que se supone que era ficción, pero que el nariz de bolita, el agente de la DINA, pensaba que no podía ser, que la realidad nunca puede ser retratada por la literatura. Entonces esa fue la juxtaposición que me interesó, de ahí nació. Perfecto. Pensando también en que quizá como este personaje malvado de ser un hitman de la mafia, en Chile se traduce, claro, a un agente de la DINA, porque quizá un sicario no tiene la misma connotación que un mafioso en Nueva York, acá. Digo, un sicario de población. Claro, y sobre todo que no está ese concepto, esa como una cosa que tienen los mafiosos, por lo menos los tradicionales, antiguos, te hablo de la mafia italiana, de la mafia irlandesa acá, tienen este concepto de que ellos están de alguna manera respondiendo a una gran injusticia, ¿no? Que de alguna manera ellos simplemente están reaccionando a la maldad del sistema, que en el caso de la mafia italiana
está enraizada en el profundo rechazo a la inmigración italiana que hubo en Estados Unidos, que el inmigrante italiano de ahora no recuerda ese gran rechazo que hubo y que de alguna manera motivó esta organización social aparte. Entonces, eso tiene el equivalente en los servicios de inteligencia, los servicios de represión de la dictadura, el hecho de que ellos sí pensaban realmente que estaban ejecutando una labor alta, una especie de deber que los hacía especiales, ¿no? Hay una parte de ese, y ahí uno trae todo lo que tiene, todo lo que uno ha visto. Yo recuerdo haber estado en ese matrimonio, en un matrimonio de gente que era de la FACH, que muchos de ellos habían estado en el comando conjunto, por ejemplo, y yo vi esa escena del casamiento de un oficial o de un miembro de ese grupo, donde realmente se celebraban a sí mismos de una manera impresionante, cantando incluso esa canción del Quijote de la Mancha, del musical, ¿no? Levantando el sable, una cosa pero realmente loca, ¿no? Porque tú sabías que mucha gente eran realmente criminales. Incluso al final de los 70 ya uno sabía, ¿no?, de qué se trataba todo esto, pero una autocelebración que es muy interesante, es casi cómico si no fuera el trasfondo tan violento. Otro obituario que quiero resaltar y con el que me reí bastante es el de la imaginaria Valérie Deportieu, secretaria de Vargas Llosa. En este declaran muerto a Vargas Llosa en 1990, dando de lujito decirle de alguna manera: colega, usted hace tiempo que está muerto. Lo digo porque además el relato termina con la cita de T.S. Eliot: ¿tantos años toma darte cuenta que han muerto? ¿Es así o son especulaciones mías? Claro, en el fondo es un obituario de Vargas Llosa. Es a través del obituario de su ex mujer, que antes fue su secretaria. Es un obituario de Vargas Llosa. Yo Vargas Llosa, como figura literaria lo respeto muchísimo, ¿no? Yo creo que es imprescindible leer a Vargas Llosa temprano. Sí. Hasta la Guerra del Fin del Mundo. Yo pienso que todo el mundo tiene que leer a Vargas Llosa. Incluso La Fiesta del Chivo es un libro extraordinario. O sea, él tiene un oficio impresionante, ¿no? Y entonces es como... yo me divertí mucho escribiendo ese obituario, porque me gustan dos cosas. Me gusta la llamada el sueño que tiene García Márquez, que tiene Vargas Llosa, que lo llama García Márquez y le dice que le van a dar y después la muerte misma de Vargas Llosa estrellándose contra un cerro en Arequipa, ¿no? Y claro, yo creo que al escribirlo yo decía: chuta, estaré siendo muy pesado, estaré siendo muy malo con Vargas Llosa, pero yo me entretenía la idea de que en algún momento tal vez Vargas Llosa lea eso, y yo pienso que no le disgustaría, ¿no? ¿No? Porque además hay cosas que son de Vargas Llosa y que sus alusiones a ciertos gustos literarios, qué sé yo. Y un reconocimiento a una de las novelas que yo pienso que es fundamental para mí, que es El Hablador. El Hablador de Vargas Llosa es para mí una obra maestra. Perfecto. Hay que mandarle el libro entonces, pues, a don Mario. Sí. Sí, por lo menos ese capítulo. Sí. Para terminar la conversación, Roberto nos lee un fragmento de su último libro, La novela del corazón. El paciente está en una camilla elevada, a la misma altura inquietante del féretro de un velorio, con los pies desnudos, abiertos en V, el enorme abdomen pálido debajo del fanal de luz, la boca entreabierta, un tubo transparente pegado a sus labios, con wincha médica, las palmas hacia arriba, varias muñequeras de identificación. Tiene el pelo húmedo y conserva las líneas de una peineta entre sus canas. Varias bolsas de suero cuelgan encima de él como espectros gelatinosos, extrañas criaturas marinas que lo rozan con sus tentáculos. A la altura del cuello, una pequeña cortina le separa la cabeza del cuerpo,
como el telón de un teatro de títeres. ¿Para qué será ese telón en miniatura, ese velo, ese cepo de tela? ¿Será para que el paciente no vea lo que le están haciendo si despierta en medio de la operación? ¿Será para que los cirujanos no vean el rostro de la persona que están abriendo y cortando? Tiene 63 años, pero parece de 80, 85. El gris de su piel es el mismo gris azuloso de los muertos que quedan a la intemperie. Chile reconoce ese color. Escuchamos a Oscar Hahn recitar su poema La muerte está sentada a los pies de mi cama, de su libro Arte de morir, de 1977. Mi cama está deshecha, sábanas en el suelo y frazadas dispuestas a levantar el vuelo. La muerte dice ahora que me va a hacer la cama. Le suplico que no, que la deje deshecha. Ella insiste y replica que esta noche es la fecha. Se acomoda y agrega que esta noche me ama. Le contesto que cómo voy a ponerle cuernos a la vida. Contesta que me vaya al infierno. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Esta muerte empeñosa se calentó conmigo y quisiera dejarme más chupado que un higo. Yo trato de espantarla con una enorme rama. Ahora dice que quiere acostarse a mi lado solo para dormir, que no tenga cuidado. Por respeto me callo que sé su mala fama. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Me gusta pensar que los libros de los que hablamos nos pueden salvar del temor a la muerte y prepararnos para el duelo. Son libros que me han ayudado a mí mismo en mis procesos de duelo. Claro que no son libros de autoayuda, nada contra ellos. De todas formas, el duelo, como hablamos con Roberto, es algo inmensamente personal y cada quien lo enfrenta según las herramientas que tenga. Recuerdo todavía con extrañeza cuando me enfrenté al primer cadáver de mi vida y mi padrino, para consolarme, me mandó por mail un PDF de 160 páginas sobre cábala judía. Siendo nosotros una familia tradicionalmente católica, me llamó la atención, sin embargo, entiendo su buena intención. Yo me quedo con las reflexiones de Didion, Oster y de Chimamanda Ngozi Adichie, quien afirma que si bien había conocido la pena antes, solo tras la muerte de su padre se ha encontrado con el corazón del duelo, y que este es un tipo de educación cruel, pero educación al fin y al cabo. Les agradezco a todos los que escucharon este capítulo, a Roberto Castillo por su participación y colaboración, así como al Archivo de la Palabra de la Biblioteca Nacional por ceder la grabación de Oscar Hahn y a la Fundación Enrique Lihn por hacer lo propio con el poema Monólogo del poeta con su muerte de Enrique Lihn. Adiós, hasta la próxima. Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.